Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una clase más de Agroclases. En el video de hoy les traigo un tema pedido, es un tema poco hablado, pero es muy importante para comprender ciertas acciones que realizan las plantas en este caso. En el video de hoy vamos a hablar de tropismo, así que desde ya les pido que se suscriban al canal, que dejen su like y que compartan el video para que más personas puedan informarse, o por ahí si no entienden un tema o una clase que le dieron en el colegio, en la facultad, lo que sea, les sirva de ayuda este video. También les voy a dejar abajo el link o un código QR para un grupo de Telegram que voy a ir armando para que ustedes se saquen sus dudas, me pidan videos y estemos más en comunicación y vaya creciendo esta comunidad. Ahora sí, vamos a la clase. Tropismo. ¿Qué es el tropismo? El tropismo son movimientos resultantes de estímulos que realizan las plantas. Estos estímulos pueden ser la búsqueda de agua, luz o para desviar un objeto. Yo le voy a dejar acá una imagen con la definición de tropismo, la definición oficial, ¿sí? Para que ustedes puedan tener el concepto, ¿sí? Entonces, tropismo es el fenómeno biológico que realizan las plantas al crecer, realizando un desplazamiento provocado por un estímulo ambiental. Como les decía, que es un movimiento realizado las plantas por un estímulo, ya sea por la búsqueda de agua, luz, para desviar un objeto y demás. Hay tropismos positivos y negativos, ¿sí? Positivos es cuando crecen hacia, por ejemplo, vamos a entrar ya en los tipos de tropismo, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo del fototropismo. El fototropismo es el crecimiento de la planta hacia la luz del sol, ¿sí? Entonces, la parte superior de la planta, es decir, tallo, hojas, flores, ramas, frutos, tienen fototropismo positivo porque crecen para el lado del sol. En cambio, las raíces tienen fototropismo negativo porque crecen para el lado contrario del sol, ¿sí? Entonces, todos los tipos de tropismos tienen positivo y negativo. Positivo es cuando van hacia el lado del fenómeno y negativo cuando van al lado contrario. Vamos a ver ahora los tipos de tropismo. Estos son los tipos de tropismo. Tenemos 6 tipos de tropismo. Vamos a comenzar por el fototropismo, que es el crecimiento de la planta, de la parte superior de la planta, hacia la luz del sol. No sé si se dieron cuenta o en algún momento tuvieron una planta en sus casas que creció, se dobló para crecer hacia el lado de una ventana, ¿sí? Esto es fototropismo positivo porque las plantas buscan de la luz del sol, ya sea para producir su propio alimento a través de la fotosíntesis, que eso es vital para las plantas, ya que sin eso nuestra planta muere, ¿sí? Entonces tenemos fototropismo, que es el crecimiento de la planta hacia la luz del sol, que generalmente se da en la parte superior de la planta, como le dije anteriormente. Ese es el fototropismo positivo. Después tenemos las plantas acuáticas que crecen, que tienen un fototropismo negativo, que van creciendo para el lado hacia abajo del agua, o sea, del lado contrario de la luz del sol, ¿sí? Luego tenemos el geotropismo, que el geotropismo hace referencia a la tierra, ¿sí? Que en este caso tenemos las raíces que tienen un geotropismo positivo. ¿Por qué? Porque crecen hacia el centro de la tierra, hacia abajo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el fototropismo tenemos la parte superior de la planta que tiene fototropismo positivo, que crece hacia arriba, y la raíz tiene fototropismo negativo porque crece hacia abajo. En cambio, en el geotropismo tenemos el geotropismo negativo, que tiene la parte superior de la planta, y geotropismo positivo, que tienen las raíces porque crecen hacia el centro de la tierra. Yo les voy a ir dejando imágenes para que ustedes vayan entendiendo un poquito mejor. Después tenemos el hidrotropismo, que también se da en las raíces por lo general, que es cuando la planta o las raíces van en búsqueda de agua, de la fuente de agua, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen una planta que está cerca de un arroyo y donde está la planta no llega el agua, entonces las raíces van a crecer hacia el lado del arroyo, de la vertiente o donde haya una fuente de agua, ¿sí? Entonces ahí tendríamos hidrotropismo positivo. Si crece para el lado contrario del agua, es hidrotropismo negativo.
Tenemos el ejemplo también de las plantas acuáticas. Les voy a hacer un dibujito acá para que sea más fácil. El agua, tenemos acá nuestra plantita acuática. Esta es la parte superior y acá están las raíces. Esto sería el agua. Entonces, las raíces tienen hidrotropismo positivo. Voy a poner positivo porque crecen para el lado del agua. Y la parte superior tiene hidrotropismo negativo porque crece para el lado contrario del agua. Lo mismo pasa con el fototropismo y el geotropismo, ¿sí? Luego tenemos el tigmotropismo, que en este caso es el crecimiento de la planta para desviar un objeto o un elemento sólido. Por ejemplo, para desviar o para crecer alrededor de ese objeto. En este caso tenemos las plantas trepadoras, ¿sí?, que crecen alrededor del tutor o las que crecen contra la pared, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un tigmotropismo positivo porque ellos van creciendo envolviendo ese elemento sólido. En cambio, tenemos un tigmotropismo negativo cuando la planta desvía eso. Por ejemplo, una raíz que se encuentra con una piedra. Entonces esta raíz lo que va a hacer es va a llegar hacia la piedra y la va a desviar y va a seguir creciendo para otro lado. Entonces, tigmotropismo hace referencia cuando nuestra planta se encuentra con un objeto sólido. Quimiotropismo es parecido al hidrotropismo porque es cuando nuestra planta va en búsqueda de los elementos químicos que necesita para sobrevivir. Por ejemplo, le falta calcio o potasio, entonces la raíz va a crecer hacia donde hay más potasio, ¿sí? Entonces va en búsqueda de las sustancias químicas que le hacen falta para su crecimiento y su desarrollo. Siempre habiendo un quimiotropismo positivo y negativo como en los demás. Y por último tenemos el aerotropismo, que es la búsqueda de aire o de oxígeno que sean nuestras plantas. Esto va relacionado con el fototropismo. ¿Por qué? Porque nuestra planta, al estar en un lugar cerrado con poca ventilación, ya va a tener poca luz y poca ventilación, entonces va a ir a buscar la fuente de aire y de luz más cercana. Entonces va a tener un crecimiento hacia ese lugar donde haya aire, oxígeno, haya ventilación. También, como en los anteriores, hay positivo y negativo. Positivo es cuando va en búsqueda de eso y negativo es cuando va hacia el lado contrario, ¿sí? En todos los casos tenemos positivo y negativo. Ahora les voy a hablar de un término que no se escucha, yo por lo general nunca lo escuché, que se llama nastia. Ahora les voy a escribir y vamos a comparar. Nastia. El término nastia hace referencia a un movimiento que hace una planta, pero es un movimiento que es reversible y dura un corto periodo de tiempo. En cambio, el tropismo es un movimiento no reversible que la planta hace a lo largo de toda su vida en cuanto a las necesidades o los fenómenos en los que se encuentre, ¿sí? Entonces la nastia es un movimiento de un periodo corto, en un corto plazo puede durar horas o minutos o segundos y es reversible. En este caso encontramos a la plantita, hasta la mimosa, que les voy a dejar por acá si encuentro un videito, que es la que tocamos, cuando tocamos sus hojitas se cierran y después al rato se vuelven a abrir. Eso se llama nastia, que es un término bastante poco común, yo no lo conocía, así que bueno, me pareció importante hacerles conocer también a ustedes. Entonces tenemos el tropismo, que es un movimiento realizado por estímulos o fenómenos que realiza la planta y no es reversible y lo realiza la planta durante toda su vida. En cambio, la nastia es un movimiento reversible que dura un corto periodo y también, bueno, las plantas lo realizan a lo largo de su vida, pero es reversible. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que se haya comprendido esta explicación. Los tipos de tropismo es un tema muy lindo de dar, muy interesante. Espero que haya servido el ejemplo del tropismo positivo y negativo en cuanto a todos los tipos de tropismo. Y les quiero aclarar que es algo que se da solamente en las plantas, ¿sí? Si tienen una duda me lo dejan en los comentarios
O si puedo agregarles el tema del grupo de Telegram, lo voy a agregar, lo voy a dejar abajo en la descripción. O si no, les voy a dejar un código QR acá en la pantalla para que se unan al grupo. Como les dije anteriormente, no se olviden de compartir el video y dejar su like. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.